Buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Vean que estén muy bien y bendecidos por el Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de entender su misterio, que nos conceda la gracia de entender su palabra, de acercarnos a Él y que Él sea nuestra guía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ustedes no tienen la hojita de hace 8 días, ¿cierto que no? No. Pero yo no vi que Kate. ¿Ah? Sí, falta, es que son 3, ¿sí? Vamos a leer bastante. Sí, por favor. Que la de hace 8 días que quedó faltando para el grupo de la mañana. Hace 8 días entonces veíamos, el tema se llamaba ¿cómo? No. Eso. Esa la hace 8 días. Entonces hace 8 días veíamos el tema y era una fe revelada. Bueno, ustedes deben de tener 2 hojas ahí, una que dice una fe revelada, que es el tema de hace 8 días, y otra que dice creo en Dios Padre, ¿correcto? Y por detrás de la hoja dice creo en Dios Hijo. Vamos a comenzar entonces a hablar nosotros de la Santísima Trinidad. ¿Quién es para nosotros? Sí. Bueno, ¿estamos? Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar un poquito para poder entrar en el tema de hoy, que es creo en Dios Padre. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Lo que nosotros conocemos lo que nosotros sabemos por el catecismo del Padre Astete, ¿cierto? No, esa no. Es que Dios es la Santísima Trinidad, ¿no?
no quiero escuchar en ninguno de ustedes lo que a veces uno escucha en algunas personas que son muy buenas, muy santas, pero dicen, no, es que la Santísima Trinidad, hoy es el día de la Santísima Trinidad, entonces yo la mandé a hacer una misa a la Virgen de la Santísima Trinidad. Ah, no, lo he escuchado, ¿no? Ah, estamos. Entonces la Santísima Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, ¿no? Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ¿estamos? Entonces, la Santísima Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Hay algo que ellas tienen en común, que es lo que las une, ¿cierto? Y eso es la esencia. La esencia de la Trinidad es su naturaleza divina. ¿Por qué decimos que los tres son uno? Porque tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. Ellos son uno porque gozan de la misma naturaleza, la naturaleza divina. Pero ¿por qué decimos que se diferencian? Por sus relaciones. Porque el Padre está relacionado con el Hijo, y esa relación se llama paternidad. Perdón, al revés, esa relación se llama filiación. Del Padre al Hijo se llama filiación, pero del Hijo al Padre sí se llama paternidad. Del Padre al Espíritu y del Hijo al Espíritu se llama expiración activa. Porque dice el credo que el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces expiran, dan al Espíritu Santo, ¿no? Del Padre al Hijo, filiación. Del Hijo al Padre, paternidad. Del Padre al Espíritu Santo, expiración activa. Y del Hijo al Espíritu Santo, expiración activa también. Pero al revés, del Espíritu al Hijo y del Espíritu al Padre, expiración pasiva. Entonces tenemos las relaciones filiación, paternidad, tenemos expiración activa y pasiva. Esto es lo que nos hace decir a nosotros que los tres son diferentes. Lo que nos hace decir que los tres son unos es la naturaleza divina. Todos poseen una sola sustancia, una sola naturaleza, ¿cierto? Que son palabras como se conocen, ¿no? Esencia, naturaleza, substancia, son sinónimos. Cuando decimos eso, estamos diciendo que los tres son uno solo, porque poseen la misma naturaleza. Pero para diferenciarlos, entonces nos vamos a las relaciones: filiación, paternidad, expiración activa y expiración pasiva. Pasiva es del Espíritu al Hijo y del Espíritu al Padre. Y activa es del Hijo al Espíritu y del Padre al Espíritu. La activa del Hijo al Espíritu
y del Padre al Espíritu. ¿Por qué decimos activa? Porque son ellos los que dan el Espíritu. Los que dan el Espíritu. ¿Quién da el Espíritu? El amor del Padre y del Hijo. Pero ¿quién entonces de dónde sale el Espíritu? Entonces del Padre y el Hijo. Pero entonces se llama al revés, se llama expiración pasiva. ¿Claro hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos hace decir que son uno? La naturaleza divina. ¿La naturaleza divina del Padre es distinta a la del Hijo? La naturaleza es la misma. La naturaleza, la esencia del Padre es la misma de la del Espíritu. Eso. Recuerden, naturaleza también se llama esencia, sustancia. Todos tres son iguales. Entonces, la naturaleza del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo son iguales, la misma. Lo que los diferencia es su relación: filiación, paternidad, expiración activa o expiración pasiva. ¿Claro hasta ahí? Bueno, cada uno tiene una misión. Las misiones también los diferencian. Entonces, la misión del Padre, ¿cierto? El Padre no tiene misión. Es como aparece en lo que yo le explicaba hace 8 días, la Trinidad económica, como va apareciendo, ¿cierto? Pero si nos vamos al hecho de que misión tiene la conciencia de que hay alguien que envía, que hay alguien que da. El Padre no es enviado de nada, ¿cierto? Él es el que envía. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios fue enviado por alguien, Dios Padre fue enviado por alguien, estamos diciendo que hay alguien superior al Padre. Entonces la misión del Padre no se puede entender igual que la del Hijo y la del Espíritu, en cuanto ellos sí son enviados. Entonces, el Padre envía al Hijo ¿para qué? Eso, el Padre envía al Hijo para salvarnos. ¿Cómo nos salva? Instaurando el reino de Dios, y en la predicación de su reino termina muerto, ¿no? Porque nadie le quiso creer su predicación. Entonces, el Padre envía al Hijo para salvarnos. ¿Cómo? ¿Con la qué? Con la predicación del reino. Porque su muerte es consecuencia de la predicación del reino. Porque ellos no quisieron aceptar su predicación. ¿Sí? Es que a nosotros nos gusta el camino más rápido, ¿no? Murió en la cruz para salvarnos. Sí, es correcto, ¿cierto? Es verdadero. Pero desmenucemos eso. Entonces, el Padre envía al Hijo para salvarnos. ¿Cómo? Con la predicación del reino. ¿Y qué consecuencia trajo la predicación del reino? La muerte de Jesús en la cruz. El Padre envía al Espíritu Santo. ¿El Padre envía al Espíritu solo? El Padre no envía al Espíritu solo. Son el Padre y el Hijo que envían al Espíritu Santo. Que ahí viene una discusión desde hace muchos años, que fue lo que ocurrió el cisma, el primer cisma de la iglesia, cuando se separa la iglesia de Occidente con la iglesia de Oriente, ¿cierto? Entonces el credo dice que procede del Padre. ¿Cómo dice del Padre? Eso, que procede del Padre y del Hijo. Eso decimos nosotros. Los de Oriente dicen que el Espíritu, estamos hablando del Espíritu, ¿cierto? Procede del Padre con el Hijo. A este problema se le llama filioque. Filioque.
una palabra en latín, acá estamos aprendiendo latín. Filioque. Filioque. ¿Qué quiere decir filioque? Idel. Idel. Que nosotros acá en Occidente decimos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ellos allá dicen que el Espíritu Santo procede del Padre con el Hijo. ¿Es una discusión teológica? Sí, pero si nosotros vamos al fondo de las dos expresiones, las dos expresiones dicen lo mismo. Pero ellos utilizaron eso para valerse de algo, para poderse separar, ¿no? Porque estamos que la iglesia de Oriente está en Constantinopla y la iglesia de Occidente está en Roma. Y sabemos que en la época antigua, ¿cierto? Sobre todo allá en la Edad Media, Roma era el imperio, pero Constantinopla también quería ser la capital del imperio. Entonces, para poder considerarse capital, pues tenía que tener religión propia. Entonces aprovecharon esta coyuntura para separarse. Entonces, en el fondo el cisma no es tanto teológico, en el fondo el cisma es político, de poder, ¿no? Eso. Entonces, pero nosotros, para ser fieles al magisterio, aunque es lo mismo, o en el fondo tienen la misma esencia, nosotros nos quedamos con la de arriba, porque ese es nuestro magisterio, ¿no? Y así lo rezamos en el credo. Entonces, el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, o sea, envían al Espíritu Santo. ¿Quién envía al Hijo? ¿Quién envía al Hijo? ¿Y quién envía al Espíritu? Eso. Y entonces ahora sí, entonces la función del Padre es crear, la del Hijo salvar y la del Espíritu santificar, dar vida, del Paráclito, ¿cierto? Y lo separamos así por, yo les expliqué hace 8 días, la historia de salvación. Y entonces, como Dios aparece en la historia de salvación, se llama Trinidad económica. Santificar, dar vida, el Paráclito, ¿cierto? El que da los dones, todo eso. Entonces, hoy aprendemos también otro término que se llama Trinidad inmanente. No sé si voy muy rápido. Un poquito, bueno. Entonces, hace 8 días les había dicho Trinidad económica. ¿Cuál es la Trinidad económica? Cuando Dios va apareciendo en la historia de la salvación, ¿cierto? Al principio aparece como un Padre que crea, después aparece como el Hijo que salva y después aparece como el Espíritu que santifica. Eso es Trinidad económica, ¿sí o no? Eso lo vimos hace 8 días. Bueno, Trinidad económica, ¿cómo es? El Dios que aparece ¿dónde? Eso, sin miedo. ¿Dónde aparece? En la historia de la salvación. Ahora, si nosotros no queremos estudiar a Dios como va apareciendo en la historia de la salvación, sino como va apareciendo Él mismo en su esencia dentro, pues entonces llamamos Trinidad inmanente. Trinidad inmanente. O sea, estudiar a Dios dentro, para entenderlo. Entonces, lo que primero yo les expliqué, que el Padre está en relación con el Hijo y se llama filiación, que el Hijo está en relación con el Padre y se llama paternidad, que el Padre expira al Espíritu, que el Hijo expira al Espíritu. Eso se llama Trinidad inmanente, estudiar a Dios dentro, en su ser.
¿cierto? Y si lo estudiamos fuera, Trinidad económica. Si lo estudiamos dentro, si lo estudiamos fuera, si lo estudiamos dentro, eso. ¿Ahora sí? Bueno. Pero no se preocupen. Ahora, al final, otra tarea. Yo les dejo todo lo que les he dicho en una hojita. Y la leen. Sino que no la entregué porque aquí ya está con términos técnicos. Entonces se van a enredar con muchas cosas que hay acá, ¿no? Entonces, para que puedan entender esto de la Trinidad, yo les hice un resumencito. Bueno, y aquí está la cajita de las fotocopias, ¿no? Eso, a conciencia, ¿no? A conciencia. Lo que ustedes crean. Porque saben que todos los días va a haber una hojita y por cada materia le van a dar una hojita, ¿no? Entonces, a conciencia ahí. Vamos a tomar lista, cada uno va a quedar allí. ¿Listo? Entonces, sí, tarea. A ver, ¿cómo les fue la tarea? ¿Cuál tarea? Había tarea como los muchachos en el colegio. ¿Había tarea? ¿Se la comió el perro? Ay, había tarea. No, ya, y ustedes pegándole a sus hijos porque no llevan la tarea del colegio, ¿no? No dijeron que había tarea, yo les dije. ¿La de qué? ¿La del credo? No. A ver, por aquí ya se está. Yo no califico la tarea de los otros profesores, yo solo califico la mía. Eso. ¿Cuál es la concepción de Dios del Antiguo Testamento? Bueno, entonces, el que haya hecho la tarea, yo sé que todos juiciosísimos la hicieron. Bueno, entonces hago un acto de fe. Y alguien que nos quiera compartir. Levanta la mano o se pone de pie y comparte. ¿Cuál es la concepción del Dios en el Antiguo Testamento? Eso. Esa es la segunda. ¿Cuáles son los nombres que se le da a Dios? Entonces, primero, allá la muchacha allá. Sí, usted. Como una persona castigadora, por eso le tenían miedo, por eso le colocaron tantas veces, sentían un Dios castigador en el pecado. ¿Alguno tiene algo distinto por acá? ¿Alguno tiene algo distinto allá atrás? Espere. La misma Biblia lo describe como misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande de misericordia y verdad. En el Antiguo Testamento lo llamaban Yahvé, o sea, yo soy. Pues una letra. Listo. Por acá.
Ajá. Sí, eso es. Entonces, estamos hablando que Dios en el Antiguo Testamento se nos presenta entonces como liberador, ¿cierto? Es la primera experiencia que tiene el pueblo de Israel de Dios. La primera experiencia que tiene el pueblo de Israel de Dios es de ser un Dios liberador. ¿Por qué no es creador? Porque ya vamos a ver después, ¿cierto? Más adelante, que la Biblia no se escribió como aparece organizada así como la tenemos. Aquí está organizada para que nosotros la entendamos. Pero lo que primero se escribió no fue el relato de la creación, fue el relato de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Entonces, por eso la primera experiencia de Dios en el Antiguo Testamento era de un Dios liberador. Pero después entendieron a Dios como creador, como misericordioso, que también castiga, ¿cierto? Dios de los ejércitos, y que también forma, ¿no? Los nombres, ¿qué nombres encontraron? Ya dijeron uno por ahí: Yahvé, Elohim, Adonai. Yo soy el mismo Yahvé. Bueno, entonces vamos a la hoja que dice creo en Dios Padre. Veneramos a Dios como Padre por el hecho de que es el creador y cuida con amor a sus criaturas. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado además a considerar a su Padre como nuestro Padre y a dirigirnos a Él como Padre nuestro. ¿Quién nos enseñó que Dios era Padre? Jesús el Señor. O sea, todo lo que nosotros sabemos de Dios es por Jesús. Que no se nos olvide, todo lo que yo sé de Dios es por Jesús. Y a la Trinidad que yo les estaba explicando ahora, solo nos podemos acercar por elementos de analogía del ser humano, o sea, por comparación. Entonces yo así puedo decir que una analogía para describir a la Trinidad, o sea, una comparación. ¿Ustedes cómo describían a la Trinidad? A los niños. El huevo. ¿No hay otra? Bueno, es un poquito más. El triángulo. Hay una que utiliza San Agustín que es maravillosa y uno entiende más, ¿no? El amor, el amante y el amado. Entonces decimos que el amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo. Hay una analogía que ustedes pueden utilizar para describir a la Trinidad. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues la única manera de saberlo es por Jesús. Jesús nos ha enseñado todo y lo único que sabemos del Padre. Él fue el que nos enseñó a describir que Dios era Padre. Antes, en el Antiguo Testamento, sabían que Él era todo esto, pero no lo llamaban Padre. Por allá algún texto dice, pero no tenía como la concepción. O sea, algún profeta o algún autor sagrado dijo que Dios es como un padre y que también es como una madre, pero en el fondo no tenían esa concepción de Dios como Padre. Solo hasta que Jesús nos revela a Dios como Padre es que en el Antiguo Testamento nos viene a decir que Dios es Padre. También, sí, la hoja del trébol. Ahí dice CEC, ¿sí ven?
Esas son las siglas con las cuales se abrevia el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué no C y C? Porque es que los documentos de la Iglesia están titulados en latín. Entonces, Catecismus Ecclesiam Católica, ¿no? Entonces, porque si le ponemos ahí en la mitad, entonces es Códice Juris Canonic, o sea, Código de Derecho Canónico. Cuando vean CEC, quiere decir Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes pueden buscarlo, en esos numerales nos habla de lo que está ahí arriba. Muchas religiones anteriores al cristianismo conocen ya el trato a Dios como Padre. Ya antes de Jesús se le hablaba en Israel como un Dios como Padre, en Deuteronomio y en Malaquías. Y sabía que es también como Madre en Isaías, ¿no? Pero lo que yo les decía ahora, aunque ellos lo llaman así, no hay una concepción clara de Padre. La concepción clara de Padre nos las da el Hijo. El Padre y la Madre son expresiones humanas, lo que yo les decía, ¿no? Una analogía, expresiones humanas para poder entender a Dios. Dios revela su nombre. ¿Por qué? Porque se quiere dar a conocer, quiere revelarse, quiere darse a conocer a todos nosotros. Esa es la sencilla razón por la cual Dios revela su nombre. Y su nombre lo revela como Yahvé, que los judíos lo representan con el tetragrama: una Y, una H, una W y una H, ¿no? Eso traduce Yahvé. Pero resulta que en el original del hebreo no habían vocales. Entonces, ellos leen así, con letras. Mucho tiempo después fue que se le colocaron las vocales. Pero el pueblo de Israel tenía esta concepción. Ellos, ponerle un nombre a algo significa yo poder dominar eso que le pongo nombre, ¿no? Pero usted le pone nombre a sus mascotas para poder llamarlas y que ellas le hagan caso. Entonces ellos decían, si yo le pongo nombre a Dios Padre, pues como que lo voy a dominar, ¿no? Y entonces no, yo no domino a Dios, entonces no. Entonces ellos comenzaron a utilizar otros apelativos para no pronunciar el nombre de Dios. Y un apelativo que utilizaron mucho fue el de Adonai. Adonai. Ese fue el apelativo que utilizaron mucho, Adonai. Entonces ellos ponen las vocales con punticos por debajo. Estoy aquí suponiendo, ¿no? Yo no sé, a mí me enseñaron hebreo, pero los idiomas me cuestan un poquito. Entonces ellos las ponen ahí. Y ellos le pusieron, para poder no leer Yahvé, pues no le pusieron las vocales a Yahvé. Le pusieron las vocales de Adonai. Para que cuando se encontraran con esto, ellos hacían en la Biblia, entonces a unos, los más conservadores, llegaban y se quitaban la kipá, que es la kipá, el gorrito negro que ponen aquí, ¿no? Entonces ellos se la quitan, hacen un silencio, una reverencia, se la ponen y siguen leyendo, cuando están leyendo la palabra de Dios, para no pronunciar el nombre de Dios. Y otros, los más nuevos, los hijos de ellos, más modernos, entonces le pusieron las vocales de Adonai a Yahvé. Y entonces ellos siempre que leen, pues por eso ustedes ven que en la Biblia dice el Señor dijo, el Señor hizo, el Señor, porque ahí donde va el Señor es Yahvé. Solo la Biblia en Jerusalén la traduce siempre como Yahvé, pero el resto de Biblia lo traducen como Señor. Eso responde a eso. Resulta que cuando los protestantes comenzaron a convertirse, ¿no?, y a estudiar la Biblia, ellos se les olvidó esto. Y entonces no tradujeron Yahvé, sino que utiliza las mismas letras, ¿no? La Y y la J, pues en el mismo sentido, la H
la W y la H. Y lo que hicieron fue ponerles las vocales de Adonai, pero es que la E no está en Adonai, pues no son nuestras vocales, son las vocales de los hebreos, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces el nombre de Dios no es Jehová, sino Yahvé, porque Jehová termina siendo una mala transliteración del nombre de Yahvé. Yahvé significa yo soy, yo soy. El Señor es que es, ¿por qué? Porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El texto no dice yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No, el texto dice yo soy. O sea, Dios es un eterno presente. Yo soy el que soy. En cambio, Jehová, si lo traducimos al hebreo, es una derivación de Yahvé. Y ya no es yo soy, sino yo estoy, yo fui. Es una mala traducción. Entonces en Éxodo 3 se considera como el acontecimiento en que Israel encuentra su concepción peculiar de Dios y en que aprende también el único nombre propio de Dios en singular, Yahvé. Ese acontecimiento se relaciona con Moisés y la escritura se refiere a que Dios mismo le indicó su nombre. Antes, la designación normal de Dios era Elohim, Elohim en plural, manifestativo él. Elohim, como se dice, un apócope, o sea, es él. Ahí está. Y entonces ese es el nombre, él. El apelativo que le daban a Dios era él. Por eso cuando ustedes, el Elohim Bará, entonces así comienza el Génesis, ¿no? Elohim Bará Beshá, el Elohim era el nombre que le pusieron ahí en el Génesis, antes. Y entonces está Elohim, ¿no? Entonces después lo que hicieron fue quitar esto y se quedaron con esto, él. Entonces cuando ellos veían él, entonces ya sabían que era Dios. Y a ese él entonces le pusieron otras palabras. El Olam, el Dios de la eternidad. El Lión, el Dios altísimo. El Shaddai, el Dios poderoso. El Adonai, Señor. Y se quedaron finalmente con Adonai. Ahí está, ¿no? Entonces, en resumen, las páginas del Antiguo Testamento dan testimonio de una experiencia de relación con Dios en que Él mismo es quien ha tomado la iniciativa, se ha mostrado, ha buscado y ha llamado a los demás, ¿no? Yahvé. En el Nuevo Testamento encontramos algunos textos con referencia al Padre, ¿no? Entonces encontramos que Jesús en la oración del Padre Nuestro lo llama Abba. ¿Qué quiere decir? Papá, papito, pa, ¿cierto? Como la palabra de cariño con la cual los hijos llaman a Dios. Algunos llegan a decir que la palabra más fiel de los evangelios a la boca de Jesús es esta, Abba. También es como el conocimiento y exclusivo del Padre y el Hijo, lo que yo les decía, ¿no? ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Y a quién? A quien el Hijo se lo quiera revelar. Todo lo que sabemos del Padre lo sabemos por el Hijo. La unidad entre el Hijo y el Padre, ¿no? Son uno solo. Ahí hay unos textos. El Padre entrega a su Hijo. Hay otros textos. El Dios que envía a Jesús se identifica como el único Dios de Israel. A ello se refiere en la inmensa mayoría de los casos del Nuevo Testamento. La revelación de la paternidad es uno de los puntos fundamentales del mensaje evangélico. Dios se nos revela como Padre por medio de Jesús. El Dios creador es el Dios Padre de Jesús, que todo lo realiza mediante el Hijo. Dios Padre viene la iniciativa de la misión de Jesús, ¿no?
lo envía. Bueno, hasta ahí entonces ustedes pueden leerse la hojita que está más explicado lo del Padre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿O no entendieron nada? Pues yo sé que el tema que estoy tocando hoy es un tema difícil, ¿cierto? Porque es entrar a estudiar a Dios en su ser, dentro, hacerlo entender. Y esto, pues la teología, decía un santo se aprende de rodillas, ¿no? Y cuando ustedes no entiendan algo, vayan y se arrodillan y le dicen a Dios que les ayude a entender. ¿Verdad? Excelente. Eso. Y entonces por detrás decimos, creo en Dios Hijo. ¿Listo? Creo en Dios Hijo. ¿Sí la ven por detrás? Dejo enunciado. Voy a comenzar a ver hasta dónde me da porque ya se va a terminar la clase. Jesús de Nazaret es el Hijo, la segunda persona divina, a quien aludimos cuando rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se les olvidaba decirles. La palabra es que, llega un evangélico y le dice, es que la palabra de ustedes inventan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Sí, por ninguna parte en la Biblia dice que Dios es la Santísima Trinidad. Muéstreme. Pues no. La Santísima Trinidad no está en la Biblia, no aparece allí. Es una reflexión sistemática que hacemos a partir de algunos textos. En la hojita que les va a dar al final, allí están los textos donde vemos claramente que Dios se aparece como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y uno de ellos es el que está ahí, Mateo 28, 19, cuando Dios le da el mandato de ir a bautizar, correcto. Entonces, ahí no encontramos la palabra Trinidad, pero sí encontramos alusiones a las tres personas juntas. Mediante la predicación del reino de Dios, los signos, los milagros, pero especialmente a través de la resurrección, los discípulos se dieron cuenta que era Jesús, Dios. Eso es muy importante. Los discípulos desde el principio no entendieron que Jesús era Dios, no. Ellos sabían que Jesús hacía milagros, sí, pero es que en la época de Jesús muchos hacían milagros, o sea, eso no es propio de Jesús. Muchos hacían milagros. ¿Y qué era un milagro? Curarlo de una enfermedad. Pero pues como en la época no habían médicos, entonces cualquier cosita que hacían y quedaban sanos, entonces ya decían que era un milagrero, ¿no? Eso. Entonces, que a Jesús por eso no lo identificaron como Dios. Con la predicación del reino, pues le dijeron que era un blasfemo, ¿no? ¿Cómo va a llamar a Dios Padre? ¿Cómo va a decir que esto? ¿Cómo va a decir que lo otro? Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta que Jesús era Dios? Con la resurrección. Allí, ese es el punto definitivo para darse cuenta que Jesús era Dios. El nombre de Jesús significa Dios salva, ¿no? Porque es derivación de Yahvé, Yeshua, Dios salva. Yeshua es el nombre de Dios, ¿no? Como la escuela bíblica de la cual pertenece Santiago. Dios salva. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías, ¿no? Porque Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. El Hijo de Dios es el apelativo para identificar la relación que tiene con el Padre. Y Señor significa la soberanía divina que tiene Dios, ¿no? Entonces, con referencia al Hijo, encontramos en el Nuevo Testamento algunos textos. El Hijo del Padre, Jesús es el enviado, Jesús es la palabra del Padre, Dios envía a su Hijo para que nazca de una mujer,
y los signos cristológicos, que son los que nos revelan la esencia del Hijo. En su casa ustedes van a tomar la tarea de leer esos textos para que no traguen entero. ¿Listo? Porque a veces también me puedo equivocar digitando algún texto, entonces me dicen, eso no estaba en Marcos sino en Mateo, o no está en el capítulo 1 sino en el 2. No traguen entero, ¿no? Entonces el verbo es el verbo e imagen sustancial del Padre se hizo carne, la naturaleza divina. Entonces ahí hay un poquito de la esencia del Hijo. El Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, consubstancial al Padre. Pero en el Hijo no hay una naturaleza, hay dos naturaleza, la divina y la humana. En el Hijo hay dos naturalezas, y si hay dos naturalezas, también hay dos voluntades, hay dos inteligencias, hay dos almas, porque estas son las facultades del ser humano: inteligencia, voluntad y libertad. Entonces, en Jesús hay dos voluntades, dos inteligencias, dos almas. Yo creo que la hoja de hoy ya se acabó, entonces ahorita al final se la pedimos a cátedra. ¿Por qué? Porque es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿correcto? Bueno, entonces hay algo que también les quiero explicar. Entonces, Jesús hay dos naturalezas, dos voluntades, dos inteligencias, dos almas, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces en Jesús hay algo que uno dice de Dios que son afirmaciones esenciales, ¿no? Engendrado es que viene de la misma de nacer, ¿no? Nace, sale. Ese es producido por. Pero no podemos decir creado, porque si es creado va a decir que tiene un principio y un fin. Jesús no tiene principio ni fin, porque viene del Padre y tiene la misma naturaleza del Padre. Entonces, engendrado, no creado, correcto, sí. Y entonces hay afirmaciones esenciales de Dios, ¿no? De Dios decimos que es omnisciente. O sea, todo lo conoce. De Dios en general. De Dios en general también decimos que es omnisciente, omnipotente, que es omnipresente y misericordioso. Eso lo vamos a encontrar en la hojita que yo les voy a dar. Son las 4 afirmaciones esenciales de Dios. O sea, eso solo tiene Dios, ¿no? Si alguien tiene esas 4 cosas, quiere decir que es Dios, pero ninguno de nosotros las tiene. Entonces en Jesús decimos que es omnisciente, o sea, todo lo sabe, pero que también tiene nesciencia. La nesciencia de Jesús es que como hombre no todo lo sabe. Como Dios todo lo sabe, como hombre no todo lo sabe. Entonces, ¿cómo así? ¿O lo sabe todo o no lo sabe? ¿Cómo solucionamos esto? Diciendo que Jesucristo sabe todo y lo único necesario para la salvación. Jesús sabe todo y lo único necesario para la salvación. Nesciencia. Como Dios todo lo sabe, como hombre no. Por eso Jesús tuvo que aprender, tuvo que tomar conciencia, ¿no? El pequeñito tuvo que aprender a leer, aprender a caminar, ¿claro?
Por eso también dice en un texto que Él no sabe cuál es el último día, ¿no? Solo el Padre y a quien al Padre que lo quiera revelar. Dios sabe todo y lo único, Jesús sabe todo y lo único necesario para la salvación. Ahí está la hojita de la Trinidad, vamos a leerla, la van a subrayar, si salen preguntas las traen para poder entender, ¿no? Yo sé que esto de la Santísima Trinidad es difícil. Dentro de 8 días continuamos con lo del Hijo y terminamos con lo del Espíritu. No me preocupen que esto último lo vuelvo a explicar dentro de 8 días. Jesús sabe todo y lo único necesario para nuestra salvación. En la esencia divina lo sabe todo, en la esencia humana no, porque Jesús tuvo que aprender a leer, a caminar, a escribir, y por eso tuvo que ir al desierto para tomar conciencia de que era Dios. Ustedes miran el texto del Evangelio que solo después de que Él salió del desierto fue que ya comenzó a predicar y a decir que era Dios, ¿no? Porque tuvo que tomar conciencia de eso. Muchas gracias, Dios los bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten